El, el tema que vamos a compartir el día de hoy está relacionado con una herramienta que no es nueva, es una herramienta antigua, pero que era un tema que sé que es difícil de tratar porque como es antigua tiene muchos patrones que están arraigados ya en todos ustedes. Pero al estilo de safety queremos incorporar algunos elementos en la matriz, quitando otros que la verdad que creemos que no entregan valor. Entonces vamos a comenzar. Identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, dale nomás, tranquilo. Ya. Sí, está bien. En el proceso de identificación parte, como lo dice, identificando algunas actividades, y lo que dice la norma ISO 45001 dice que tenemos que ir a mirar las actividades rutinarias, actividades no rutinarias, los factores humanos, porque normalmente nosotros identificamos peligro en nuestras instalaciones, pero la norma dice que miremos los factores humanos, miremos las personas, porque hay también actividades que nosotros como empresa desarrollamos outside, fuera de nuestras instalaciones, que también los tenemos que incorporar en nuestras matrices. Los peligros nuevos o modificados, las situaciones potenciales de emergencia, que normalmente nosotros la abordamos en los planes de emergencia, en los programas de emergencia, y muchas veces no las consideramos en la matriz. Pasando ya de la identificación a la definición de peligro, la norma OSAS, la OSAS 18001, la versión 2007, señalaba que peligro era la fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estas. ¿Por qué quiero partir con este webinar hablando de estas definiciones? Porque a pesar de que todos somos expertos en prevención de riesgo, especialistas de seguridad y salud del trabajo, siempre tengo la sensación de que no manejamos adecuadamente los conceptos. Entonces, en la transición de OSAS a la ISO 45001, la ISO señala que peligro es la fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro para la salud. En una primera instancia pareciera que sacó las que eran las situaciones, los actos potenciales, pero lo puso en la nota de entrada, que dice que, nota 1 a la entrada, los peligros pueden incluir fuentes con un potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Teniendo ya estas definiciones que las entrega una norma internacional, no tenemos que salir a buscar en ningún otro lado, esta norma es el lenguaje ya universal, podemos definir que los peligros se pueden presentar de las siguientes formas. Como una fuente o como una circunstancia. Y ahí en la imagen yo puse dos elementos que podrían ser un peligro. El primero es un equipo radiológico que se ocupa para la UV, gamografía industrial, y ocupando la definición, ese equipo lo podríamos ocupar como una fuente de peligro. Ese equipo por sí solo es un peligro, es peligroso. No necesito generar ninguna otra actividad, en su entorno, ni siquiera manipular el equipo para que sea peligroso. A diferencia de la camioneta por sí sola no es peligrosa. Por lo tanto, si nos vamos a la definición, la camioneta en las circunstancias de conducir, situación de conducir, sí genera un peligro. Por lo tanto, arriba sería como fuente el peligro, el equipo de gamografía industrial, y abajo la camioneta sería el peligro de conducir la camioneta. Por lo tanto, arriba tenemos una fuente y abajo tenemos una circunstancia. Por lo tanto, podríamos nosotros definir que el primer elemento de nuestra identificación de peligro es la conducción. Atendiendo un poco la contingencia del día de hoy, incorporé como peligro también la atención presencial de clientes y proveedores. Nosotros tenemos un cliente donde se atiende público y la definición de peligro está relacionada con su contexto.
Por lo tanto, el peligro que tiene para sus trabajadores el día de hoy es atender personas de manera presencial que posiblemente puedan tener el COVID-19. Y dejé abajo la conducción porque yo creo que la conducción es un peligro que es transversal a todas las organizaciones. Para algunas organizaciones será solo trasladarse, para otras organizaciones será parte del negocio el despachar cosas a través de choferes que conducen, llevan materiales, productos. Dice que por esa razón dejé la conducción como algo, como un elemento transversal. Entonces, una vez que tenemos identificado el peligro, pasamos a la otra definición que se incorpora en esta metodología, que es el riesgo. Y la ISO 45001 señala que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Y en la nota 1 a la entrada lo descompone la definición y señala primero que lo que es un efecto, y dice que un efecto es una desviación de lo esperado, positiva o negativa. Eso es el efecto. Y la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Por lo tanto, la incertidumbre por nosotros podríamos definir lo que se desconoce. Entonces, es un efecto que se desconoce, o podríamos decir que es un resultado incierto. Y nota 3 dice, con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales. Entonces, también entiende la norma que a este riesgo, que es un efecto que es origen de la incertidumbre, de lo desconocido en el resultado, dice que además le tenemos que poner una cara. Y la cara que normalmente nosotros le colocamos es una cara que está relacionada con el riesgo de caída, el riesgo de exposición, el riesgo de golpes, el riesgo de atropello, etc. Ahora, una forma de mirar adecuadamente el riesgo, y esta es una imagen que la miré muchos años atrás, y logré entender de mejor forma el riesgo, y esta imagen lo único que quiere representar es que el riesgo se encuentra ubicado aquí. No en el 0, sino que entre el 0 y el 1. Porque cuando el riesgo es 0, deja de ser riesgo porque es algo que es imposible. Y cuando el riesgo es 1, es una certeza, deja de ser riesgo también. Por lo tanto, el riesgo se va a encontrar entre el 0,1 y el casi 1. Y eso es el riesgo, ¿ya? Entonces, cuando el riesgo se convierte en 1, ya es un hecho concreto, y nosotros lo conocemos normalmente y lo vemos en nuestras empresas como un accidente. Y si fuera 0 sería algo imposible. Otro evento o otra consideración importante, que se la voy a comentar más adelante, es lo que OSAS en algún momento trajo, que fue la definición de riesgo aceptable, y por último, y producto del riesgo aceptable nació lo que es el riesgo residual, pero lo vamos a explicar por qué es importante el cambio que tuvo con la ISO 45001, el quitarle la componente de aceptable. Código de uso progresivo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Pueden desactivar su micrófono? Oye, pero espérate, es el mismo de acá, po, que me compró ahora, ¿no? Luis Miño. Mario, ¿puedes desconectar tu micrófono? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Okay. dale nomás. Entonces, lo que les señalaba anteriormente, el riesgo nosotros lo vemos representado de esta forma, es la cara que le pone la ISO al riesgo. De acuerdo a la definición que veíamos anteriormente, decía que con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales. Y los eventos potenciales pueden ser una caída, pueden ser un atropello. Recuerden que para hacer el match con el peligro que identificamos, el peligro fue la conducción, y en la conducción nosotros podríamos tener como riesgo el atropello. Normalmente, y por alguna razón que no entiendo,
en el riesgo algunos colegas ponen las consecuencias. Es como la fractura, la muerte, y eso está en la evaluación del riesgo. Entonces, tenemos el peligro, tenemos el riesgo, y de esto pasamos nosotros ya a armar la segunda columna de nuestra identificación, que habla de los riesgos. Entonces tenemos acá peligro, atención presencial de clientes, proveedores, y el riesgo es contacto con superficie contaminada, exposición a menos de 1 metro con personas sintomáticas, exposición a aglomeraciones. Y en la conducción tenemos como riesgo el atropello, la colisión y volcamiento. Y es lo que le indicaba anteriormente, es el no cometer el error de confundir una consecuencia con un riesgo. Entonces, normalmente aquí, algunos colegas colocan consecuencias. Y más adelante vamos a explicar por qué no deben ir ahí. Entonces, una de las mejoras que hemos hecho nosotros como equipo safety, le incorporamos un quinto elemento a la identificación de peligro, que habla de las posibles causas. ¿Y por qué incorporamos la columna posibles causas? Porque trabajar sobre el riesgo es complejo. Entonces, si yo traqueo lo que es conducción, después indico que el riesgo es de atropello, volcamiento o colisión, desprendo de esos riesgos algunas causas probables de que ese evento se transforme en un accidente. ¿Y cómo podría transformarse el peligro de conducción en un accidente? Haciendo uso del celular, conduciendo bajo el efecto del alcohol, no respetando la velocidad máxima. Alguien se acopló. Ya. Por lo tanto, una de las mejores que nosotros le hemos hecho como equipo a la identificación de peligro es posibles causas. Y sobre las posibles causas nosotros tomamos medidas de control. Entonces, tomando este elemento que es más transversal, que es el peligro de conducción, con el riesgo de atropello, colisión o volcamiento, hemos identificado algunas causas, que es como conducir a exceso de velocidad, no respetar la señalización de tránsito, uso del celular, conducir bajo la influencia del alcohol, tener poca pericia, fatiga o somnolencia. Esos elementos deben, de acuerdo a lo que señala la norma, el ejercicio de identificación de peligro dice que deben ser evaluados. Y acá viene un poco la explicación que les señalaba antes, con no mezclar riesgos con consecuencias. Primero vemos probabilidad. Cuando nosotros construimos estas identificaciones de peligro, yo creo que son una de las pocas instancias donde nos tenemos que mirar el ombligo. Tenemos que hacer estas matrices mirando nuestra organización, entendiendo el contexto de la organización. Por lo tanto, quizás estas tablas no nos sirva copiar y pegar de un procedimiento que nos provee un colega amigo o que bajamos de internet, sino que estas tablas tienen que ser modificadas a las necesidades de tu organización. Y acá quiero explicar un poco por qué no hay que confundir riesgo con la consecuencia o la severidad, porque cuando hablamos nosotros de un atropello, el riesgo de un atropello, ¿qué nos puede causar? La muerte, ¿no? Si atropellamos algo, ¿nos puede causar la muerte? Sí. Por lo tanto, si nos va a causar la muerte, ese riesgo, al ponerle un valor 8, ya estamos indicando que ese riesgo puede causar la muerte, porque dice incidentes con lesión o con el potencial de lesión muy grave o mortal. Ahora, si ese riesgo, que es de la conducción, tiene para tu organización, solo ha tenido incidentes menores, que pueden ser atención de primeros auxilios, que no quieren reposo, sin daño material importante, incidentes sin tiempo perdido. Si para tu organización lo que ha ocurrido es esto como consecuencia, tú le pondrías un valor 4. Ahora,
uno de los cambios que nos permite la nueva norma ISO 45001, es que la clasificación ya no es aceptable, porque probablemente muchos de ustedes tengan en la clasificación del riesgo, acá diga aceptable y acá diga inaceptable. Por lo tanto, eso cuando es inaceptable, por un tema de definición, no podríamos trabajar. Y como no podíamos trabajar, lo que ocurrió es que en las matrices incorporamos el riesgo residual. Por lo tanto, en una primera instancia evaluamos el peligro, identificamos el peligro, evaluamos el riesgo nos daba inaceptable, y por necesidades de esta terminología tuvimos que construir al final de la tabla un riesgo residual. Por lo tanto, el día de hoy recomendamos que en la clasificación de riesgo vuelva a algo que sea más digerible. Por lo tanto, el riesgo puede ser bajo, medio y alto. Y los riesgos altos, ustedes pueden aumentar los niveles de supervisión, y los bajos, quizá un poco despreciar esos controles el aseguramiento de los controles. Entonces, estas tablas, les vuelvo a repetir, recomiendo que la adapten a su organización, copien estructuras, pero cambien el contenido para lo que usted realmente necesita. Entonces, volviendo a la construcción, tenemos identificación de peligro. Y desde la identificación de peligro, una vez que ya los tenemos evaluados, que esto podría ser alto, medio, bajo, llegamos a nuestros jerarquía de controles. Y lo importante aquí es que en la jerarquía de controles, los controles estén alineados con las causas que nosotros identificamos anteriormente. Entonces, si anteriormente poníamos aquí que el conducir a exceso de velocidad, dice conducción, el atropello o volcamiento, puede ser gatillado por conducir a exceso de velocidad, aquí debería tener un control que esté relacionado con eso. Entonces, ¿qué control? Podría ser un control administrativo, que es el control de la flota a través de los GPS. Podría tener un procedimiento de conducción que me indique que tengo que respetar la señalización. Y para que no ocurra muerte, además, tengo que hacer uso de mi cinturón de seguridad. Con eso quizás podría controlar el riesgo de volcamiento. Y como consecuencia de ese volcamiento podría evitar la muerte. Ahora, una de las cosas muy importantes que tiene relación con la identificación de peligro, que todos estos controles que nosotros señalamos tienen que ser trabajados con toda la línea de supervisión, tienen que ser trabajados con los trabajadores, y antes de cerrar y concluir con la identificación de peligro, tienen que estar validados los recursos por la gerencia. Porque yo puse aquí que el uso de drones podría reemplazar la conducción como jerarquía de control de eliminación. O podrían tener equipos telecomandados, pero todas las empresas no pueden abordar esos controles. Por lo tanto, los controles que implantemos en nuestra organización tienen que estar alineados con su contexto. No pueden estar identificados fuera del contexto de lo que significa una organización. Entonces, quizás puede ser interesante para una organización usar drones, eliminar las camionetas y los choferes y usar drones. Claro, puede ser para una organización, puede ser eso importante. De hecho, entiendo que Amazon en Estados Unidos ya está haciendo despacho a través de drones. Entonces, a ellos les sirve y a ellos le aplican. Pero a una empresa de correos, no sé, acá en Chile, necesitan llevar la correspondencia en vehículos o en bicicletas. Equipos telecomandados. Probablemente sea necesario que no se suba a nadie, pero ahí no deja de existir el riesgo. Si un equipo es telecomandado a distancia, igual puede atropellar a alguien.
Entonces, no estamos eliminando el riesgo. Y ahí está la jerarquía de controles. Entonces, como pueden ver, lo que hemos construido es una identificación de peligros simple, que está es muy trazable con los riesgos y en especial aún con las causas que producen que se desencadene ese riesgo. Y acá este es un ejercicio, es los recursos más el visto bueno de la gerencia, más la difusión, te entregan un buen trabajo en relación a lo que es la identificación de peligro. Ahora, la bajada de los trabajadores es importante. Y acá hemos puesto que la información debe estar disponible en los puntos de uso. Por lo tanto, estas versiones de identificación de peligro no pueden estar llenas de polvo en un archivador, sino que tiene que ser un elemento que está vivo, un elemento que tiene que estar siendo revisado periódicamente, en especial cuando tenemos incidentes, accidentes en nuestra organización, y la forma que practicamos de tener la información disponible en los puntos de uso es que se prepara, se baja la identificación de peligro a estos elementos, que normalmente ustedes le pueden llamar AST, ART, esos AST y ART que se bajan de la identificación de peligro, se publican en los diarios murales, y el trabajador, antes de ejecutar su labor, va y completa su AST, incorporando los controles operacionales que nosotros como organización hemos definido. Normalmente lo que ocurre es que el trabajador llena este AST, ART, desde el sentido común, no utilizando las medidas de control que nosotros hemos señalado en la identificación de peligro. Entonces, como práctica, este trabajador el día de hoy va a ir a hacer su labor, que puede ser trabajo en altura física, que dice que el riesgo es una caída a distinto nivel y que estos son los controles que debería aplicar. Entonces, dice que tiene que inspeccionar su equipo de prevención de caída, contar con el examen apropiado para trabajo en altura física, coordinar las actividades con otra empresa, utilizar sobre 1,8 metros arnés de seguridad, inspeccionar los accesorios, superficies de trabajo y protecciones de caída por el capataz. Entonces, todos estos elementos, antes de estar a disposición como información documentada para los trabajadores, todo esto ya fue validado por la gerencia. Y al ser validado por la gerencia, ya están autorizados todos estos recursos, y estos recursos ya no nos deben faltar en los frentes de trabajo. Esa es la importancia que tiene. Por lo tanto, como área de prevención, nosotros si llegamos a fiscalizar, nos deberíamos encontrar que todo esto, o todos los equipos que señala esta actividad, están disponibles para la operación de este trabajador.